Hola público, ¿cómo están? Lo primero que quiero informarles es lo siguiente. El contenido en este video no es copiado de ningún otro video, ninguna información adquirida de ninguna otra persona. No tengo tiempo para eso. Lo que voy a decir en este video es por mi experiencia, información que yo he visto y que he comparado yo mismo. Si existen miles de videos por ahí en YouTube hablando de lo mismo, no son asuntos míos. Mi canal es para yo compartir la experiencia que yo he vivido y lo que yo realmente he visto. Compartirlo con ustedes, con nadie más. Así que comencemos. Vamos a hacer hoy una especie de comparación entre dos sistemas operativos. Vamos a comparar este con este. Lo primero que te quiero hablar es lo siguiente, en cuanto a la seguridad. La seguridad de Linux es mucho mayor que lo que es la seguridad de Microsoft Windows. Esto se debe a que todos sabemos que Microsoft es un sistema o una plataforma, un sistema operativo que es completamente cerrado. O sea, cuando Microsoft lanza una versión de cualquier sistema operativo, ¿a qué le llamamos cerrado? A que solamente ellos y solo ellos pueden hacer cualquier tipo de modificación. Algo Linux no. Linux es totalmente diferente. Linux es un sistema que es completamente open source o abierto, como muchos lo conocemos, donde la comunidad de los aficionados a Linux pueden hacer cualquier tipo de mejora y cualquier tipo de recomendación. No necesariamente tiene que ser alguien de la empresa de Linux. Es abierto a cualquier persona que pueda hacer cualquier tipo de modificación. Programas. Existe una gran lista de programas que están en Linux que son similar a lo que tú usas mayormente en Microsoft. Si tú vas a hablar de lo que es el paquete de oficina que tiene Microsoft, Linux tiene también uno similar. Y de hecho viene instalado por default con el mismo formato. El mismo formato de hojas de cálculo, el mismo formato de hojas de documento y el mismo formato de diapositiva. Son compatibles. Linux también trae un PDF por default. Si bien hablamos un poco también de cuanto a la seguridad, tenemos que mencionar de que Microsoft utiliza antivirus, Linux no. Linux no necesita antivirus porque Linux no tiene virus, así de sencillo. Así como lo oyes, para Linux no existen virus. O sea, es un sistema que es completamente seguro en ese sentido. No hay nada que tenga que ver que se introdujo por la red ni nada de eso. No, para Linux no hay virus. Así de sencillo. Versiones, sí. Tanto como Microsoft, Linux tiene diferentes versiones, varias. Pero de hecho, las dos que más se utilizan ahora mismo. Primero está el Linux Mint y luego está el Ubuntu. ¿Por qué el Linux Mint y el Ubuntu? Porque ambos tienen cierta similitud en cuanto a lo que es el uso, parecida a la de Microsoft. Las interfaces son un poco parecidas, cosas que van un poquito de la mano. Eso nos ayuda mucho a las personas que venimos de un entorno de Windows y queremos migrar para Linux, pues entonces eso nos ayuda mucho a lo que es irnos adaptando. Linux tiene, como dije, muchísimos sistemas, programas, aplicaciones que son igual que la de Microsoft o compatibles, tanto para lo que es multimedia, música, video y todo eso, como también para edición de video, edición de música y todo eso, edición de fotos y todo eso. Linux viene con todo eso por default. En cuanto a lo que es la estabilidad, te puedo decir que Linux es un poco más robusta. Por ejemplo, todos sabemos que si tú apagas una computadora mal, Microsoft tiendes a dañar varias cosas, tanto el sistema operativo como el disco duro. Linux en ese sentido es un poco más robusto. No es que si tú lo apagas mal no vas a dañar el sistema operativo o el disco duro. Sí lo vas a hacer por igual. Pero Linux es un poco más robusto. La probabilidad de daño es un poco menor que la de Microsoft, si así te puedo decir. Las aplicaciones de Linux son instalables tanto igual como las de Microsoft, como de cargarla como un doble clic. Pero en este caso las aplicaciones de Linux
vienen casi todas, o tú las encuentras casi todas, en una aplicación que Linux tiene que se llama Tienda, la tienda de Linux. Ahí tú la encuentras todas y es tan sencillo como ver la que te gusta y le das a instalar y se instala. Ese mito que hay de que Linux, que tienes que trabajar con códigos y eso, no es del todo cierto. Sí, hay algunas cosas que tú tienes que hacerlas con código. Y a los que les gusta trabajar en base a código, pues también eso se puede hacer. Pero no siempre es así como dicen. Otra cosa que tiene Linux, diferente a Microsoft. Microsoft tiene que comprar licencia, registrar el producto, para mantenerte actualizado de todas las actualizaciones que tiene Microsoft. Linux no. Linux no trabaja con licencia, Linux no tienes que comprar licencia. Tú vas a la página de Linux, descargas el ISO, lo grabas en un DVD o en una USB booteable y listo. Tú no tienes que trabajar con licencia, ni que se te vencen tantos días, ni nada de eso. Igual que las aplicaciones que hay dentro de Linux, tampoco ninguna te pide licencia, ni registrar, ni nada de eso. Linux también contiene una gran base de lo que es controladores. ¿A qué me refiero con esto? Cuando tú instalas Linux en tu computadora, Linux mayormente te reconoce todo lo que son los controladores. Controlador que Linux no te reconozca es porque todavía no está. Y tampoco dilatan en hacerlo, porque como es una comunidad abierta, Linux en sus actualizaciones, Linux casi siempre actualiza los paquetes de controlador. O sea, no tienes ningún tipo de problema en cuanto a controladores porque Linux te lo va a instalar. En mi opinión, yo prefiero Linux. ¿Por qué? Por lo ya he explicado. Seguridad, estabilidad y todo eso. Prefiero Linux. Sí, he usado Microsoft, sí se usa Microsoft también y todo. Pero creo que Linux para mí es más fácil. Recuerda, es mi opinión. Si tú tienes una opinión diferente, puedes compartirla en la caja de comentarios y entonces ahí debatimos el tema y hacemos otro video para debatirlo. Pero por favor, ayúdame. No olvides también, por favor, suscribirte en el canal para que nos ayudes a crecer y seguir haciendo videos con mayor calidad. Así que te espero en un próximo video. Hablamos.